Bueno, entonces para la clase del día de hoy vamos a repasar un poquito los conceptos teóricos que subyacen a la evaluación descriptiva de las variables continuas. En clases pasadas, particularmente en las últimas dos, nos enfocamos en ver un poquito de la programación en R, lo cual pues es muy ad hoc a este curso, pero aquí esta clase sí son conceptos que ustedes pueden aplicar en cualquier programa estadístico que ustedes deseen, ¿no? Entonces, la clase del día de hoy tiene como objetivo que ustedes cuenten con los principios básicos para que ustedes puedan describir de manera adecuada las variables continuas dentro de su proyecto de investigación clínica. Entonces, de manera muy general, vamos a abarcar 4 grandes temas. El concepto de muestra y población, que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar variables continuas. Las famosas medidas de tendencia central y de dispersión. En esta clase no nos vamos a enfocar en las llamadas medidas de forma. Pruebas de normalidad, que pues habitualmente cuando se evalúa una variable continua pues se toca este tópico. Y pues el consejo como práctico o los consejos prácticos que yo les traigo para que ustedes puedan reportar de manera sistemática o de manera secuencial sus datos continuos, ¿va? Entonces, volvemos siempre a retomar el contexto de pues, el curso, ¿no? Que viene siendo los problemas que surgen en la investigación clínica. Entonces, les traigo para este ejemplo un problema que surge dentro de un estudio de investigación clínico-epidemiológica. Entonces, suponga usted que quiere estimar la prevalencia de diabetes en la población mexicana. Así de sencilla es la pregunta. Entonces, aquí lo que de seguro van a topar como reto es si es factible medir la glucosa en todos los mexicanos. Entonces, imagínense, son 170 millones de mexicanos, de ahí que sean como 100 millones de mexicanos adultos, ¿no? ¿Es factible hacer medición de glucosa a todos ellos? Pues no, ¿verdad? Ahora, algo no tan alejado de lo que hacemos en la práctica de investigación aquí en el hospital. Usted quiere evaluar si el consumo de comida ultraprocesada se asocia a una mayor incidencia de ingresos hospitalarios por SIC, ¿no? Definido por los criterios que ustedes gusten y manden. Entonces aquí la pregunta que les surge, si quieren lidiar con esta pregunta, es: ¿usted tiene acceso a todos los registros hospitalarios en México? O sea, no solamente de aquí del Instituto de Cardiología, sino que todos los hospitales que atiendan Zika a nivel nacional. Pues poco factible que puedan acceder a todos los registros en todos los hospitales que atienden esta enfermedad en México. Y por último, usted quiere evaluar si un fármaco se asocia a una menor reducción del riesgo cardiovascular, que eso pues, es la panacea de la investigación aquí en el instituto, ¿no? ¿A cuántos pacientes realizará su intervención? ¿Va a hacerlo a todos los pacientes que tengan riesgo cardiovascular moderado o alto? Entonces, todo esto pues, tiene un eje problemático en común. El principal de ellos es pues, que nosotros estamos interesados en evaluar una población de estudio. Si se acuerdan en la clase de Pregunta Pico, nosotros también vimos que la población lo podemos también ver como la enfermedad a estudiar, ¿no? Podemos ver la enfermedad en los casos anteriores como la diabetes o como la Zika o como aquellas enfermedades que agrupan el grosso de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, el problema aquí es que no podemos evaluar a la población o a la enfermedad como tal, o a la enfermedad en su completo, ¿no? Lo que nosotros habitualmente hacemos es evaluar una muestra. Entonces, dentro de la investigación clínica, nosotros nos interesa evaluar a una población, pero lo hacemos a través de una muestra. Entonces, la muestra pues representa un subconjunto de la población. Entonces, la población se puede definir de manera muy general como la enfermedad de estudio, ¿no? Y la muestra es esta población elegible, o sea, esta población que yo voy a estudiar para extrapolar mis conclusiones a la población, ¿no? Así de sencillo es el concepto de población y muestra. Ahora, desde un punto de vista estadístico y teórico, la población son todos aquellos sujetos que presentan una característica en común en la cual nosotros estamos interesados en estudiar. De ahí que nosotros podamos extrapolar alguna conclusión. Por ejemplo, en medicina pues, se puede traducir como una enfermedad de estudio. Yo quiero evaluar a la diabetes, yo quiero evaluar a la enfermedad coronaria, yo quiero evaluar a la enfermedad por hipertensión pulmonar, ¿no? De ahí que yo no pueda evaluar a su totalidad a todos los enfermos con diabetes o con enfermedad pulmonar o con enfermedad coronaria.
De ahí que yo tenga que agarrar un subconjunto de elementos de mi población, ¿no? Que en medicina son los participantes de estudio, los enfermos que yo voy a estudiar o a los pacientitos que yo estoy viendo dentro de mi instituto, ¿no? Entonces, esto es importante porque muchas veces nos casamos con la idea de que pues, la enfermedad que estamos estudiando pues, representa el grosso modo de lo que puede pasar en el medio externo, ¿no? Lo cual pues, no necesariamente es el caso. El reto aquí, y es el objeto de estudio de la estadística inferencial, es que a partir de mi muestra yo pueda generar conclusiones con respecto a la población, que a partir de lo que yo pueda ver en mi medio local, yo pueda extrapolar esas conclusiones a la enfermedad que quiero estudiar. Entonces de ahí que surgen dos importantes conceptos estadísticos que vamos a trabajar a lo largo de este curso. El primero de ellos es el parámetro. El parámetro es una característica numérica de la población, ¿no? Si yo quisiera sacar, por ejemplo, el promedio de glucosa de todas las personas con diabetes en México, estamos hablando del parámetro. Pero, como yo ya bien dije, no es factible evaluar a toda la población como tal. Normalmente nos limitamos a una muestra. Entonces, si yo quisiera evaluar una característica de mi muestra, entonces voy a evaluar un estadístico, ¿va? Entonces, por eso es importante hacer esta comparación, porque en realidad lo que nosotros estamos evaluando como característica de interés en nuestra muestra es un estadístico, ¿va? De ahí que el reto es que mi estadístico se parezca lo más que se pueda al parámetro, ¿no? Entonces, esto es básicamente el resumen de pues, toda un área de estudio muy interesante que es la estadística inferencial. Que nosotros estamos interesados en conocer algo de mi población, ¿no? Algo puede ser la prevalencia de diabetes, algo puede ser la presión arterial que tienen los sujetos con hipertensión pulmonar, la característica que ustedes gusten y manden. Y de ahí que yo lo puedo expresar dentro de un parámetro, en este caso la media de una población. Pero lo que habitualmente sucede en investigación clínica es que trabajamos con muestras y que nos permiten sacar estadísticos, igual una característica de mi muestra. Y que ahí el reto sea que mi estadístico sea lo más parecido a mi parámetro, ¿no? De manera muy general, en estadística descriptiva, decimos que es el paso inicial para poder hacer una extrapolación ya después con modelos de estadística inferencial, ¿no? Como modelos de supervivencia, modelos de regresión de Cox, etc. Lo más importante es que yo pueda describir apropiadamente mi muestra de estudio y que ya de ahí nos sirva como primer escalón para poder sacar conclusiones dentro de nuestra población a estudiar. Entonces, el paradigma de la estadística frecuentista, que es la que habitualmente se utiliza para demostrar o para tratar de extrapolar conclusiones en una población, es que mientras mayor sea mi muestra, mayor se va a asemejar a mi población de estudio, ¿no? Entonces, desde un punto de vista estadístico, esto tiene un fundamento más profundo, que es el teorema central del límite, ¿va? Si yo mi muestra la elevo al grado de que se parezca a mi población, entonces mis variables que yo quiera estudiar, mis estadísticos, van a tender hacia una distribución muy similar a una distribución normal simétrica, ¿no? Esto, no me voy a detener tanto en ello, pero quiero que se queden con este concepto, que mientras mayor sea su n o mientras mayor sea su muestra, mayor se va a parecer a una distribución normal o una distribución de Gauss o una distribución simétrica, ¿va? Esto es importante porque entonces si mi distribución normal que yo saque de mi muestra, yo estoy evaluando ciertas características, entonces es muy probable que se parezca a la distribución que tenga mi población de estudio, ¿va? Entonces, yo quiero representar este ejemplo con el siguiente experimento que surgió de estadístico que se llama Galton, para que vean por qué es importante tener en conceptualización a la distribución normal. De manera muy general, el experimento de Galton lo que busca es ejemplificar que las variables o los elementos que a mí me interesan estudiar dentro de una población, pues se tienden a comportar de una manera estocástica. Esto se puede representar con estas bolitas, donde
no hay un orden fijo en la cual yo pueda ordenar a esos parámetros. Entonces, de manera aleatoria, eso es lo que pasa. Quiero que noten algo muy importante en el experimento de Galton. Si se dan cuenta, no sé si aquí se ve el mouse, sí, ¿verdad? Si se dan cuenta, las bolitas que representan las variables que yo quiero estudiar no tienen aún una distribución predefinida. Lo que aquí quiere representar el experimento de Galton es que a través de un proceso estocástico o aleatorio o simplemente dado por, entre comillas, la naturaleza, pues estas variables se van a distribuir de una manera aleatoria. Y de ahí que al momento de que yo quiera ver la distribución que adoptan estas variables aleatorias, vean lo que pasa. Lo que pasa es que esas variables aleatorias, mientras mayor sea la n y mientras mayor se repite el experimento, van a tender a esta distribución simétrica. Eso se puede conceptualizar como una analogía de las variables continuas. Mientras mayor sea mi muestra de una variable continua que yo quiera estudiar, mientras mayor crezca mi experimento y mi muestra, va a tender hacia una distribución normal o una distribución de Gauss, o como la que vieron en pantalla. Entonces, para ello tenemos que tener una definición estadística muy general, no voy a profundizar tampoco en esto, de la distribución normal o de Gauss. Entonces, esta distribución sirve para modelar muchas variables continuas en la naturaleza. Las variables continuas que ustedes gusten y manden, lo más probable es que tengan una distribución simétrica o similar a una campana de Gauss, mientras mayor sea su n. Esta fue propuesta originalmente por Abraham Mobius, pero formalmente Gauss fue quien le dio el teorema que vamos a ver más adelante. Y en general esto sirve para modelar muchos fenómenos estocásticos en medicina, ¿no? Lo que básicamente representa es una ecuación. Entonces, la distribución normal o la distribución de Gauss finalmente es una ecuación que tampoco me interesa que se aprenda la fórmula en concreto, pero que sí tiene dos importantes propiedades. La primera propiedad es que su valor central o la media va a tender siempre a que refleje en una manera de espejo la distribución en dos lados. Es decir, que el punto central va a partir en dos lados iguales e idénticos, mi distribución del lado derecho y del lado izquierdo. Y la otra característica muy importante es que a partir de este punto central yo puedo sacar la dispersión o una distancia hipotética que se van a alejar ya de manera estandarizada mis datos. Eso es la desviación estándar. Entonces, de manera muy general, y creo que esta imagen conceptualiza mucho de la distribución normal, pues pueden ver que mucho de la probabilidad de que mi valor se encuentre en esta distribución ya puede ser teorizada a priori. Es decir, que yo ya puedo saber qué tanto porcentaje de mis datos se van a comportar dentro de esta distribución normal. Entonces, si se acuerdan, el promedio es el punto central que va a partir en dos mi distribución, derecha e izquierda. Y a partir de una medida estandarizada, que es la desviación estándar, yo puedo saber qué tanto de mi proporción de mis datos va a estar a partir o alejada del promedio. Si yo calculo una medida entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar, yo voy a tener que adentro de esos datos, adentro de esa área bajo la curva, se va a encontrar el 68% más o menos de los datos. Entre dos desviaciones estándares vamos a tener el 95% de mis datos. Entre más o menos tres desviaciones estándares voy a tener el 99.8% de mis datos. Entonces, a partir de esto yo puedo sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que la desviación o la distribución normal me va a permitir modelar mi variable continua. Si yo conozco el promedio y la desviación estándar,
yo podría conocer de manera teórica cómo se comporta esa variable continua dentro de mi población, ¿ok? Entonces, para esto nos sirve esencialmente la curva normal, para poder suponer o para poder hipotetizar cómo se comportaría una variable continua dentro de mi población a partir de mis datos. No sé si hasta ese punto quedó claro. Bueno, entonces vamos a ver por qué es importante tener en cuenta siempre el concepto de muestra-población. Entonces, del lado derecho, bueno, izquierdo de ustedes, del lado izquierdo de ustedes se muestra una distribución de una variable que ustedes pueden nombrar como ustedes quieran, colesterol, triglicéridos, glucosa, la que ustedes quieran, ¿no? Y esta variable representa las mediciones de mi población. Cada una de estas columnitas representa un intervalo de medición dentro de, pues aquí, los intervalos de mi variable continua, de cierto número de personas de mi población. De manera muy general, esta es la forma en la que se puede comportar una variable continua en mi población de estudio. Entonces, imaginémonos de manera hipotética que esta es la distribución de la glucosa en mi población adulta en México. Entonces, yo de ahí puedo sacar el promedio, ¿no? El promedio aquí está representado por la letra mu. Entonces, si yo hipotéticamente conociera la distribución de la glucosa en la población adulta de mexicanos, yo puedo sacar este parámetro. Pero, como yo lo bien dije al principio, es poco factible sacar mediciones de glucosa en todos los mexicanos adultos. Lo que habitualmente pasa es esto. Sacamos muestras a partir de, vaya la redundancia, una muestra de esta subpoblación. Entonces, imaginémonos que yo hice un estudio que se llama ENSANUD, en la cual yo muestré de manera aleatoria y con ciertas reglas condicionales en lugar de 100 millones de mexicanos, yo muestré a 5,000 mexicanos, ¿no? Es una muestra de 5,000 mexicanos y como pueden ver, la distribución, pues a pesar de que pareciera que está un poco deforme con respecto a la población, pues el parámetro, el estadístico tiende a ser muy similar al de la población. ¿Se dan cuenta aquí? La media de mi muestra es 173 en mi muestra. Y aquí en la población igual es 173. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Que mientras mayor sea mi muestra en mi estudio, yo puedo hipotetizar que mi estadístico se va a acercar al parámetro de mi población. O sea, la media que yo saque aquí de mi muestra se va a parecer a la media que yo saque de mi población. Entonces, hay algunas consideraciones que son importantes recalcar de este concepto de muestra y población. El reto, aquí debería decir reto, el reto es identificar si mi variable continua que yo estoy evaluando dentro de mi muestra tiene un patrón similar a una distribución normal. Entonces, si yo ya sé que si mi distribución de mi curva en mi muestra tiene un patrón similar a una distribución normal, entonces yo puedo aplicar las propiedades de una distribución normal para sacar conclusiones dentro de mi población. Entonces, el reto es identificar si dentro de mi muestra esa variable se comporta como una normal. En función del patrón de la distribución que tengan de su variable continua en su muestra, va a determinar la forma en la que en la que presentan su estadístico al lector, ¿ok? Entonces, en medicina no todo se comporta como una normal y va a depender de muchos factores de que su de que su variable continua tenga una distribución normal. Desde la muestra, desde el diseño del estudio, desde los sujetos que están evaluando, o desde el tipo de variable que están evaluando. Entonces, no siempre se va a cumplir el supuesto de que su variable continua se comporte como una normal dentro de su muestra. Entonces, el reto es primero identificar si se comporta o no y después ver si no se comporta como una distribución normal, existe otra alternativa de presentar esa información. Entonces, el criterio para determinar si dentro de su muestra una variable continua se distribuye de manera normal son tres cosas. La primera, y lo más importante, el
criterio clínico que determina la interpretabilidad de la variable continua que están evaluando. Eso lo vamos a ver más adelante en el ejemplo del día de hoy, pero es el criterio más importante para determinar si su variable amerita que la presenten dentro de una distribución normal. El segundo, el criterio de la distribución visual, un histograma. Un bilhistograma les va a ayudar mucho para ver si su variable se distribuye como una normal o una curva con distribución simétrica. Y finalmente están los criterios estadísticos, que son las famosas pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad son herramientas que me ayudan a determinar si sí o no mi distribución de esa variable continua tiende a ser una distribución normal. Entonces, muchas veces se nos enseña de manera empírica que si no cumple el criterio estadístico, entonces de manera así categórica y tajante, se tiene que presentar de otra manera. Los criterios estadísticos, en este caso las pruebas de normalidad, son ayudas, son criterios que te van a auxiliar en tu decisión del criterio clínico y la visualización o la forma de distribución visual. Entonces, de manera secuencial, sí. Primero va el criterio clínico, ya que uno evalúa el criterio clínico, va el criterio del histograma y finalmente uno apoya su decisión previa con una prueba de normalidad. Con que el primero o el segundo estén a favor a que la distribución de su variable continua no sea simétrica o normal, entonces ya con eso basta. No es necesario hacer una prueba de normalidad para corroborar el primero y el segundo. O sea, no es necesario, pero sí se recomienda. Bueno, entonces ya tenemos bien conceptualizada, espero, la teoría detrás de las variables continuas. Entonces, importantes remarks que hay que considerar. Número 1, las variables continuas, mientras mayor sea la muestra, mayor van a tender a una distribución normal. Número 2, no siempre es el caso. La distribución que pueda adoptar mi variable continua en mi estudio va a estar influenciada por muchos factores. Entonces, aquí el reto es identificar dos cosas. Si mi variable continua cumple con los criterios de una distribución normal y si no, cómo yo puedo presentar mis datos. Entonces, en la siguiente sección vamos a ver cómo es que se presentan los datos dentro de un artículo científico, un reporte, una tesis, para que mi variable continua yo se la pueda presentar al lector y que tenga una idea muy general de cómo se comporta esa variable continua. Entonces vamos a ver las famosas medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces recordemos este diagrama muy simplificado que va a ser el origen de las siguientes clases, bueno, la discusión de las siguientes clases. Tenemos nuestros datos, ¿no? Que ya vimos en las clases pasadas que pues, pueden ser de dos tipos, de tipo categóricos o cualitativos o de tipo numéricos o cuantitativos, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando exclusivamente en esta sección de la división, en los datos cuantitativos o numéricos o continuos. Y de ahí que tengamos tres principales divisiones, medidas o datos continuos o cuantitativos de tipo de razón, de intervalo y de conteo. Entonces, para repasar, si quieres, Omar, ¿qué me puedes decir o qué es lo que te acuerdas de los datos de tipo cuantitativos de razón? ¿Qué característica particular tenían? ¿Te acuerdas que te dije la razón, la O tenía un significado en común en particular? Vamos, venga, está sencillo. ¿Quieres ayudarlo, Brian? Sí. De razón, no era que no se va del cero arriba. Ajá. Que pueden condicionales. Ajá. Las de intervalo también, pero ¿cuál es la diferencia entre razón y de intervalo? Era que de intervalo puede, como la presión que no puede ser cero, o algo así. Ajá. ¿Cuál es cuál? Ajá, vas bien. La de intervalo es la de... Sí, no, la que no, o sea, la de razón sí pues puedo guardar cero, pero por ejemplo la presión. Ajá. Entonces eso sería como el intervalo. Exacto. Doctor, ¿se acuerdan? Bueno, ibas bien.
Las de medidas de razón y de intervalo, igual, son variables continuas que pueden tener infinitesimales de particiones, ¿no? Entre decimales, centesimales, milesimales. La diferencia es que las medidas de razón, el 0 tiene o representa ausencia del atributo, ¿no? Acuérdate que es razón con o un 0 de ausencia de atributo. Entonces, las medidas de razón, la característica particular es que el 0 implica ausencia del valor, mientras que las de intervalo, el 0 es subjetivo, ¿no? Y vimos que las de razón pueden ser muchas medidas continuas que se miden en la práctica clínica, por ejemplo, glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial pulmonar, presión sistólica, no sé, las medidas que tú quieras de un eco convencional. Mientras que las de intervalo, el 0 puede ser subjetivo a la escala de medición. El ejemplo clásico que se ve es la escala de grados Fahrenheit y centígrados, ¿no? Pero en medicina, habitualmente esto puede ser visto como escalas psicométricas, ¿no? Por ejemplo, estas escalas que miden depresión, ansiedad, ¿no? Donde pues 0 no necesariamente representa ausencia de ese atributo, ¿no? Otra medida puede ser aquellas que la unidad 0 esté en función de algún constructo teórico, ¿no? Por ejemplo, las escalas de riesgo, ¿no? Un 0 dentro de una escala de riesgo Framingham no necesariamente quiere decir que sea ausencia de riesgo cardiovascular, simplemente que no le está capturando esa escala. Entonces, de manera muy general, esas son las medidas de razón y de intervalos. Y pues las de conteo, que esas son pues muy sencillas, ¿no? O sea, son literalmente el conteo de la característica que yo quiero hablar. Ahorita somos 2, 4, 5 personas en el aula. Eso es un conteo. Número de hospitalizaciones, números de infarto, número de camas en un hospital. Cualquier cosa que yo pueda contar de manera entera, eso es una variable de tipo cuantitativa de conteo, ¿va? Entonces, los consejos, o más bien la aplicación de las medidas de tendencia central y de dispersión, tienen mucha importancia dentro de las medidas de razón. Para las de intervalo y conteo vamos a ver al final de la clase que nos podemos, entre comillas, ahorrar todos los pasos que vamos a ver más adelante, porque existen ciertas consideraciones hipotéticas al momento de presentarlos. Entonces, quiero que se queden ahorita de esta diapositiva, que los consejos que les voy a dar en las próximas diapositivas, la gran mayoría de ellas se aplican para las variables de tipo de razón. Bueno, entonces esto era nada más el recordatorio. Ajá, esto es dentro del espectro de las variables continuas, cuantitativas o numéricas. ¿Y la discreta, categórica? Ajá, las categóricas, ahorita no me voy a meter en esta clase en ellas, los vamos a ver para la siguiente clase. Continuas, numérico, Ajá, discreta, ¿no? exacto. Bueno, entonces, de manera muy general, aquí les traigo estos ejemplos que pues creo que los han visto en parte de sus proyectos de investigación. ¿Está bien, Rodrigo? Sí, no, pasito. No te preocupes. Bueno, entonces, variables de tipo conteo, pues el número entero que puede particionarse, número de síntomas cardíacos, cardioacos, perdón por la ortografía. De razón, número que tienen particiones infinitesimales y el 0 implica ausencia de ese valor, por ejemplo, el colesterol LDL. Y de intervalo, número de particiones infinitas, pero donde el 0 representa una medición subjetiva o una evaluación subjetiva. Por ejemplo, en la escala de Kansas, amén de que pues, esta escala tampoco tenga necesariamente particiones infinitesimales, un 0 en un atributo de escala de Kansas no quiere decir necesariamente ausencia de calidad de vida, ¿no? Bueno, debatible, pero este es el ejemplo teórico. Entonces vamos a ver cuáles son las medidas de resumen que se pueden utilizar para los datos continuos. Entonces tenemos medidas de tendencia central que a grosso modo son aquellas medidas que me responden a la pregunta ¿cómo se encuentra el punto central de mi distribución? Entonces una medida de tendencia central es un número que me indica dónde se encuentra el punto central o el punto medio dentro de mi distribución de mi variable continua. Las medidas de dispersión responden a la pregunta ¿qué tanta varianza que existe en torno a mi punto central de mi distribución? Entonces, quiero que lo vean con un ejemplo análogo que les voy a poner ahorita. Si yo te dijera, Brian, ¿dónde se encuentra el centro de este salón? ¿Dónde está el punto central del salón? Ahí, ¿no? Si tú, Rodrigo, yo te preguntara, ¿dónde está el punto central?
¿Dónde? Uno más atrás. Uno más atrás, muy bien. Doctor. Yo digo que ahí donde está el cuadro ese. Exacto, ¿no? Cada quien me va a presentar su medida de tendencia central. Ah, y si yo les dijera, por ejemplo, a ti, Omar, ¿qué tan lejos está la puerta del punto que seleccionó el doctor? ¿Tú qué dirías? 6 metros. 6 metros, ¿no? ¿Tú cuánto das, Rodrigo? Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Yo les diría tal vez 4, ¿no? Bueno, si yo les dijera, o sea, y no entraran al salón, o sea, nunca han entrado al salón, y yo les dijera, el punto central se encuentra donde está el proyector, y la distancia del proyector a la puerta es de 10 metros. ¿Ustedes qué dirían? No, pues está bien lejos la puerta, en caso de un sismo, pues aquí nos quedamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le doy la razón a este Brian y me dice, pues es que el punto central está ahí donde está, creo que es una coladera o no sé qué es. Es como un enchufe, ¿no? Sí. Bueno, y la distancia de ese punto a la puerta es de 2 metros. ¿Tú qué dirías, Brian? No, pues todos vamos a salir rápido del salón, ¿no? Lo mismo sucede para las variables continuas. La medida de tendencia central por sí sola no me dice nada. La medida de dispersión es lo que me va a permitir extrapolar qué tan amplio o qué tan angosto estoy alejado de este punto central, ¿va? Vamos a verlo con unos ejemplos, pero ahorita quiero que se queden con esa analogía. Y por último están las medidas de forma, que pues de manera muy simplificada responden qué tan asimétrica, entre comillas, está mi curva con respecto al punto central. ¿Se dan cuenta? Las medidas de resumen básicamente están centradas en el punto central. O sea, primero tengo mi punto central, que son las medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión me dicen qué tan alejado estoy de ese punto central. Y las medidas de forma no las vamos a ver propiamente en esta clase, pero se pueden resumir en medidas de sesgo y de curtosis. Pero esas medidas lo que me ayudan es a identificar qué tan chueca, entre comillas, está mi distribución. Entonces, las famosas medidas de tendencia central que habitualmente se utilizan en medicina son la media o el promedio, ¿no? Cualquier forma que le digan está bien. Media aritmética o promedio. La media o el promedio, pues creo que no necesita mayor introducción. Es básicamente sumar todos los valores que yo tengo entre mi evaluación y dividirlo en la totalidad de las mediciones, ¿no? Ya hicieron en algún momento algún promedio en su vida, en la primaria, secundaria, para sacar su promedio de calificación o, pues no sé, en algún momento han hecho un promedio, ¿no? Gracias, Rodrigo. El promedio lo que nos ayuda a responder es la siguiente pregunta. Si yo tomara un valor arbitrario, así de manera aleatoria, de mis pacientes o de mi grupo de personas dentro de mi muestra, y yo quisiera saber cuánto es el valor promedio que esperaría encontrar, el promedio me lo va a contestar. Entonces, si yo decidiera tomar un valor aleatorio dentro de mi muestra, el promedio me va a dar una idea de cuál es el promedio del valor hipotético dentro de esa muestra, ¿no? Está la otra medida de tendencia central que habitualmente se utiliza en medicina, que es la moda. Valor que más frecuentemente se repite, ¿no? Entonces, la moda es básicamente el valor que más se está repitiendo dentro de una serie de datos. Nos responde a la pregunta, ¿qué valor está repitiéndose de manera constante dentro de una serie de datos, ¿no? Medida de tendencia central habitualmente tiene usos específicos en ciertos diseños de estudio. Lo vamos a ver al final. Y la mediana, que habitualmente es una medida que está bien infravalorada, pero que sirve muchísimo para darnos también una noción clara de cómo se encuentran mis datos de manera central. La mediana es el valor que parte a la mitad mi distribución de datos en una lista ordenada de valores. Si quieres, termino, Brian. Esta responde a la pregunta, ¿qué valor nos parte a la mitad mis datos ordenados? Entonces, por ejemplo, Brian, tú dijiste, mi punto central es el punto que está ahí atrás como del enchufe, ¿no? Si yo les dijera, bueno, ¿cuál es la mitad del salón? O sea, si ustedes pudieran dividir como en una cuchilla, a la mitad exacta, si ustedes pudieran dividir a la cuchilla, con una cuchilla a la mitad del salón, ¿por dónde creen que pasaría esa cuchilla?
pues, por el pizarrón, tal vez me pase a mí y pase a través del contacto, ¿no? Entonces aquí hay algo muy importante, que la media y la mediana, si tú estuvieras bien en cuanto al punto de distribución central, van a coincidir. Bueno, ahí me ibas a preguntar algo, Brian. Te voy a preguntar, o sea, ¿cuándo saber cuál utilizar cuál para aplicar medidas de dispersión? Vamos para allá. Ese es como el punto medular de esta clase. Entonces, vamos ahorita a repasar las medidas de dispersión y ahorita contesto tu pregunta. Entonces, las medidas de dispersión que habitualmente se utilizan en medicina son dos. La desviación estándar, que de manera muy general se puede definir como la dispersión que tienen todos los datos con respecto a la media. Es decir, si yo quisiera saber cuánto es una medida estandarizada para poder definir mi distancia a la media, es la desviación estándar. Es como si fuera una regla, ¿no? Yo tengo una regla y a partir de esa regla yo puedo determinar qué tan lejos están todos mis datos con respecto a mi punto central, que en este caso es la media. De manera muy simplificada, la desviación estándar representa la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, no se les olvide que entre más y menos una desviación estándar se encuentra aproximadamente el 68% de sus datos, ¿no? Si lo quieren extrapolar a dos desviaciones estándares, acuérdense que está más o menos 95%, 96%. A tres desviaciones estándares ya tienen el 99.8% de sus datos, ¿no? Y la otra medida de dispersión que habitualmente se utiliza en medicina y que está muy infravalorada es el rango intercuartilar. De manera muy general, y ahorita lo vamos a ver con una imagen, el rango intercuartilar determina dónde se encuentra el cuartil 1 y el cuartil 3 de una distribución. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entre estos dos valores se encuentra el 50% de los datos. Entonces, esta imagen me encanta porque resume mucho de lo que vimos con las definiciones previas. Entonces, ya conocen a nuestra señora distribución normal, ¿no? Se las recuerdo, es una distribución que es completamente simétrica en un punto central y entre una y dos desviaciones estándares se encuentra el 68% de los datos, ¿no? Entonces, mi distribución central, tiene dos características importantes, que el punto central divide en dos mi distribución y mi regla o mi métrica estandarizada para saber mi proporción de datos que yo voy a hipotetizar es la desviación estándar. Entonces aquí pueden ver en la parte de arriba que entre tres desviaciones estándares se encuentra el 99% de mis datos, dos desviaciones el 95% y una está el 68%. Pero ¿qué pasa si yo la quiero combinar con los conceptos previos? Por ejemplo, la mediana y el rango intercuartilar. La mediana es el punto que parte a la mitad mis datos. Entonces, en una distribución simétrica o en una distribución normal, la mediana y el promedio coinciden. Es el mismo valor. O sea, la mediana y el promedio va a caer en el mismo punto. Y si se dan cuenta aquí, el rango intercuartilar tiende a tender, no es una regla exacta y hay una diferencia pequeña, pero tiende a tender entre menos y más una desviación estándar, ¿no? Entonces yo les dije que el cuartil 1 y el cuartil 3 representan la medición o la partición en el primer cuarto y el tercer cuarto, ¿no? Los cuartiles, de manera muy general, representan dentro de un pastel particiones idénticas. Si yo quisiera partir mis datos en 4, entonces el cuartil 1 y el cuartil 3 me da pauta de dónde se encuentra mi primer cuarto y mi tercer cuarto. Entonces, entre el primer cuartil y el tercer cuartil se encuentra el 50% de mi distribución. Entonces, no lo voy a tocar particularmente en esta clase, prefiero verlo con los ejemplos, pero a partir de un histograma yo puedo visualizar mis datos, pero también lo puedo hacer a través de un diagrama de cajas y bigotes. Diagrama de cajas y bigotes, yo puedo tener aquí mi mediana, mi cuartil 1 y mi cuartil 3, pero también puedo tener los famosos brackets o los famosos bigotes. Los bigotes, de manera muy general, están ya estandarizados a 1.5 por la distancia del rango intercuartilar. Lo vamos a ver más adelante en la clase de visualización de datos, pero entre mis bigotes o entre mis dos brackets yo voy a tener aproximadamente el 99-98% de mis datos. Esto lo vamos a retomar en la clase de visualización de datos, pero
ahorita quiero que se queden con dos conceptos clave. La mediana y el promedio en una distribución normal coinciden y el rango intercuartilar, la distancia entre estos dos puntos, tiende a coincidir con la distancia entre más una y menos una desviaciones estándares, ¿no? Entonces, aquí, pues, me diría Brian, que creo que va hacia la pregunta. Pues yo, ¿cómo decido cuál presentar? Entonces, cuando se trata de una distribución simétrica, o sea, cuando mis datos que yo estoy evaluando dentro de mi muestra tienen una distribución simétrica, ya sea por los criterios que yo evalué o porque así me lo indica una prueba de normalidad, pues aquí tenemos que la media tiende a coincidir con la mediana y la desviación estándar tiende a coincidir con el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, cuando yo tengo una distribución simétrica, lo propio es presentar los datos en medias y desviaciones estándares, ¿no? Porque así sé que el lector puede multiplicar pues por 2 la desviación estándar y ya tiene una idea de dónde se encuentra el 95% de mis datos. Por 3 ya tiene una idea de cómo se comporta el 99% de los datos. Pero ¿qué pasa, como todo en medicina, cuando las cosas no se comportan como el libro? ¿Qué pasa cuando mi medida continua tiene una distribución asimétrica, ¿no? Que vamos a verlo más adelante con ejemplos, que puede ser hacia la derecha o la izquierda, pero que no cumple con una distribución de Gauss. La forma apropiada de entonces presentar los datos es a través de la mediana como mi principal medida de tendencia central y mi rango intercuartilar como mi principal medida de tendencia central. ¿Y cómo sabemos si es simétrico? Pues para allá vamos. Ajá, pero ¿cómo? Hay unas pruebas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿se acuerdan cuando Porque digo, para hacer un histograma necesitas sobre una mediana. Pues para allá vamos. ¿Se acuerdan cuando les dije en esta diapositiva que el criterio para determinar la distribución normal depende de 3 factores? El principal de ellos, el criterio clínico, que ahorita lo vamos a ver un ejemplo de qué demonios es el criterio clínico, ¿no? El criterio de la distribución visual, que puede ser apoyado con un histograma, y al final está el criterio que tú decías, Rodrigo, un criterio estadístico, que es a través de una prueba de normalidad. Entonces, el final de la diapositiva les voy a dejar los consejos prácticos para poder integrar estos 3 criterios dentro de una secuencia de pasos para evaluar su variable continua. Entonces, ya. Pregunta para ustedes. Si quieres, Brian, Rodrigo, doctor, Omar, contestarla. ¿Por qué dentro de una distribución asimétrica se opta por presentar la mediana y el rango intercuartilar como mi principal medida de tendencia central y de dispersión? Porque la media no va a ser el punto medio. Exacto. Medio exacto, porque puede que sea más alto que esté la distribución. Exacto, ¿no? Entonces, si mi distribución en primera es asimétrica y yo presento el promedio, entonces ese punto no me va a estar reflejando exactamente el comportamiento central de mis datos. Este salón pues es cuadrado, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo perfecto de que si yo pongo ese punto central ahí, pues va a estar creo que a la mitad del salón, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si el salón, pues como los de mi primaria, pues hubiesen estado más alargados y como menos anchos, ¿no? El punto central probablemente no me esté hablando de cómo se comporte, pues la mitad o ese punto medular del salón. Entonces, ¿qué pasa si en mi variable continua que yo estoy evaluando presento un sesgo, ¿no? Vamos a pensar que tengo, y vamos a ver más adelante con ejemplos, datos atípicos, ¿no? ¿Qué pasaba en la primaria cuando sacábamos un 6 o un 5 en las calificaciones? ¿Qué le pasaba al promedio de sus calificaciones? Pues bajaba, ¿no? Su racha de 10, 9, por un 6 o un 5 que tuvieron en un mal día, pues les vino a fregar el promedio, ¿no? ¿Y qué le pasó a ese bonito promedio? En lugar de ser de 9.5, 9.6 o el promedio de primaria que ustedes gusten y manden en su historia, pues ahora ya es de 8.5, 8.4, 8.6, ¿no? Aquí la pregunta, ¿ese 8.5 o 8.6 representa o les da una idea de cómo es el comportamiento de toda esa distribución o de esas calificaciones que tuvieron? Pues no. Entonces, si la distribución de la variable continua que ustedes están evaluando es asimétrica, el promedio no les va a dar de manera acertada
cómo es que es el comportamiento central de esa distribución. Por eso optamos por la mediana. La mediana, si se acuerdan por definición, nos va a decir en qué punto se encuentra la mitad de mis datos, ¿no? Entonces la mediana nos va a decir, pues dentro de mi distribución, este punto, la mediana, va a partir en dos mis datos, lado derecho y lado izquierdo, ¿no? ¿Y por qué se opta por presentar junto con la mediana el rango intercuartilar? Porque con la división estándar, o sea, con el rango intercuartilar las particiones son exactas. Exacto. La división estándar puede cargar menos datos a este lado que a este lado. Exacto. Acertaste en la respuesta. ¿Sí entendieron este punto que dice Brian? Bueno, entonces ahora sí. Vamos a verlo con el ejemplo en R, pero algunas consideraciones de las medidas de resumen. En la literatura habitualmente presentamos la medida de tendencia central junto con la dispersión. ¿Por qué? Porque al lector es importante darle no solamente el punto central de donde se encuentra su distribución, sino también una medida en la cual el lector pueda saber cómo se comporta, si bien no el 100%, pues una gran parte de su muestra. Para determinar esto, primero debemos realizar una evaluación visual y descriptiva para determinar la distribución, que es el famoso criterio clínico y el criterio visual. Finalmente, se aplica un criterio de pruebas de normalidad, que son los criterios estadísticos, para confirmar la sospecha que yo ya me generé de mi evaluación visual y descriptiva. Y ojo, se sugiere que para las variables de intervalo o conteo, de manera muy simplificada, y no me voy a meter tampoco en la controversia que hay al respecto de esta afirmación, pero de manera muy simplificada, para las variables intervalo y conteo, se sugiere que se presente como mediana y rango intercuartilar. ¿Por qué? Si quieren reflexionar este punto, y si no también... Intervalo o conteo se presente... Vamos a pensar. ¿A ti te interesa presentar en tu artículo el número de hospitalizaciones previas que han tenido los pacientes con falla cardíaca por la patología que ustedes gusten y manden? Y tu promedio salió de 3.5 hospitalizaciones previas. O sea, es decir, que a la tercera hospitalización y media corrieron al paciente. O sea, corrieron al paciente a la mitad de una hospitalización. ¿La mediana qué es? El punto central donde se parten a la mitad mis datos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero presentar una escala de Likert, ¿no? Por ejemplo, la escala de Kansas, ¿no? Creo que va del 0 al 100 o del 0 al 10, si no mal no acuerdo. 0 al 100, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar la escala de depresión de Beck? Y esta es una escala que va del 0 al 50, ¿no? Normalmente, como son escalas que pues evalúan lo que quieren evaluar a través de particiones enteras, entonces es poco útil presentarle al lector una partición entera partida a la mitad, ¿no? Como los famosos, por eso a mí siempre me causa conflicto, ¿no? Que dicen, los mexicanos en promedio tenemos 2.5 hijos, ¿no? Pues, ¿qué dicen? O sea, 2 hijos y la mitad de uno. O sea, pues, a pesar de que es una medida útil para darse un panorama de cómo se comporta ese parámetro, pues tener particiones a la mitad de una unidad entera, pues puede resultar un tanto controversial, un tanto poco útil, ¿no? Entonces, por eso este ejemplo, de que se sugiere que para las variables de intervalo o conteo, lo habitual es que se presenten en mediana y rango intercuartilar. El intervalo, no me quedó claro, o sea, de conteo sí, son unos enteros que no te puedes partir. Ajá. Pero el intervalo, ¿por qué? Vamos a ver. Sí puede ser particiones, nada más que el 0 no tiene ausencia de valor. Ajá, pero muchas de las mediciones que tenemos de intervalo, lo vamos a ver con un ejemplo que traigo al final, pero habitualmente tienen también distribuciones sesgadas, ¿no? Las mediciones de intervalo tienden a tener distribuciones asimétricas de manera innata, ¿no? Por ejemplo, la escala de Kansas. Muchos pacientes van a reportar escalas pues de 100, de 90 o pues el más alto valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo decides presentar en promedio y desviaciones estándares? Va a ocurrir que la desviación estándar te salga
al momento de restar el promedio, negativa o positiva, ¿no? O sea, te va a salir con un número positivo o negativo al momento de que tú apliques la desviación estándar al promedio. Entonces, esto, te digo, es una recomendación muy simplificada, pero que va a depender también del contexto en el cual tú estés evaluando. Para el conteo creo que sí es muy straightforward, para las de intervalo es un consejo más que nada pragmático que yo les doy, no tanto como una regla de dedo. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a las famosas pruebas de normalidad. Entonces ya dijimos que los dos principales criterios para determinar la distribución de mis variables es que yo tenga una distribución, una evaluación visual y una evaluación descriptiva. La evaluación visual y la evaluación descriptiva pues cumplen con los dos principales criterios, y esto de las pruebas de normalidad solo viene a complementar mi criterio que ya me generé previamente. Entonces hay muchas pruebas de normalidad en la literatura, tampoco me voy a meter de rellano a la teoría detrás de ellas, pero quiero que sepan las más utilizadas en medicina. Están las pruebas de normalidad de Anderson-Darling, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que creo que es la que habitualmente se utiliza en paquetes de estadísticos de SPSS y EDSTATA. Está la prueba de Shapiro-Wilk y está la prueba de normalidad de Pearson. Algunas consideraciones importantes y por qué no detallo tanto en ellas. Bueno, de manera muy resumida y de manera muy simplificada, y tampoco me voy a meter tanto a la teoría detrás de cada una de las pruebas de normalidad. Las pruebas de normalidad son pruebas de hipótesis, ¿va? Como cualquier prueba de hipótesis que hayan utilizado en la vida. Chi-cuadrada, TED-Student, Wilcoxon, etc. Vamos a ver más adelante el fundamento de las pruebas de hipótesis, pero de manera muy general, las pruebas de normalidad lo que ayudan a contrastar son dos hipótesis. Mi hipótesis nula es que mi variable que yo estoy evaluando se comporta como una normal, es decir, que mi variable que yo tengo en mi muestra se comporta como una distribución normal matemática para la n que yo tengo. Y si no cumple ese supuesto, entonces la hipótesis alterna es que no se comporta como una variable normal. ¿Por qué? Creo que no les traigo esa diapositiva, pero ¿por qué el criterio de utilizar pruebas de normalidad no tiene que ser como la regla principal para determinar la forma de presentar sus datos? Por este punto, la hipótesis alterna dice que las variables no se comportan como normal. Pero entonces, ¿cómo que se comporta? Pues de otra forma, pero no es normal. O sea, no me dice si mi variable se comporta como una binomial, como una Poisson, como una exponencial. Hay muchas distribuciones en medicina, pero finalmente las pruebas de hipótesis solamente me dicen, ¿se comporta como una normal o de otra forma? Pero no me dice cuál. Entonces, no son de ayuda para determinar cuál es la principal distribución que tiene mi variable. Solamente me indican si se comporta como una normal o no. Entonces, al ser pruebas de hipótesis, de manera igual muy resumida, tenemos dos alternativas en función del valor P. Si el valor P es mayor a 0.05, que normalmente es el umbral para determinar la significancia estadística, entonces yo determino que mi variable se comporta como una distribución normal. Si es menor o igual a 0.05, entonces mi variable no se comporta como una normal. ¿Cómo se comporta? ¿Quién sabe? Pero no es una normal. Entonces, esa es la manera muy simplificada, así muy acordeón de examen de congreso, de consejo, de acordarse las pruebas de distribución. Si es mayor a 0.05, es una variable que se comporta como una distribución normal. Si es menor a 0.05 el valor P, la variable no se comporta como una distribución normal. Otras consideraciones importantes. La razón también por la cual las pruebas de normalidad no tienen que ser el principal método para determinar la distribución es que, como cualquier prueba de hipótesis, tienden a ser poco valorables cuando la n es grande. ¿Cuándo es n grande? A partir de 1000 muestras o a partir de 1000 mediciones. Entonces, cuando su n tiende a ser mayor a 1000 mediciones o a 1000 muestras o a 1000 sujetos de estudio, la prueba de normalidad que estén evaluando tiende a ser poco informativa. Vamos a verlo más adelante con un ejemplo. Y esto habitualmente se usa cuando existen dudas sobre la distribución que estamos evaluando de manera visual o descriptiva, ¿va? Bueno, entonces aquí viene el ejemplo personalizado para muchos de los casos que se ven aquí en el instituto. En el instituto, para bien o para mal, estamos
tal vez acostumbrados o vemos de manera muy general estudios con una n relativamente pequeña. Hablo de n's menores a 1000, ¿no? Pues a mí me ha tocado ver pocos, así de verdad, contados estudios donde la n sobrepasa la muestra de 1000 sujetos, ¿no? Entonces, particularmente para el caso aquí de los estudios que se hacen en el instituto, donde la n tiende a ser entre 10 hasta, no sé, 500, 600 sujetos en el mejor de los casos, yo sí les sugiero, de manera muy dirigida, que sí utilicen una prueba de normalidad para comprobar sus hipótesis que ya surgieron de su evaluación descriptiva y visual de su variable continua de su estudio, ¿ok? Entonces, en su caso particular, donde su estudio tenga una n de menos de 1000 sujetos, sí complementen con una prueba de normalidad para presentar su distribución. Cuando su estudio tienda a ser muy grande o con una n mayor a 1000 o que sean estudios que, entre comillas, son representativos de la población que están evaluando, no es necesario que utilicen una prueba de normalidad. Pueden utilizarlo, pero es como me dice mi novia, que la cápsula a la hamburguesa siempre es complementaria, ¿no? O sea, puede que esté la cápsula en su hamburguesa para que aún así sea una buena hamburguesa, pero si no está, aún así se la pueden disfrutar a gusto, ¿no? Entonces, esos son los puntos teóricos. Ahora vamos a los consejos prácticos para el reporte de datos continuos. Entonces, adelante, Brian. En caso de que pues, ya saben que no es normal, ya no se aplica otras pruebas estadísticas a esa distribución normal. ¿Cómo? A ver, ¿cómo otra vez? O sea, tus datos no tienen una distribución normal. No los vas a presentar, no los vas a presentar con una distribución binomial. Hay algo para hacer como asociaciones y todo. Sí. En caso de que no es normal. Justo, o sea, en caso de que no es normal, bueno, más allá de la parte descriptiva que ya vimos que pues, si no es normal presentamos los datos en mediana y rango intercuartilar, para la parte del modelaje estadístico o para la parte de pues, ya utilizar esa variable para pues, demostrar hipótesis o asociaciones, ¿qué se sugiere? Lo que habitualmente sucede es que transformemos la variable la variable continua para aproximarla a una distribución normal, y para ello nos apoyamos de transformaciones aritméticas, logaritmos, raíces cuadradas, distribuciones en z-score. Hay muchas transformaciones aritméticas para tratar de aproximar esa variable continua que ya sé que tiene distribución asimétrica a una variable de tipo distribución normal, o a una variable que se asemeje a su distribución a una variable normal. ¿Cuál es la desventaja? La interpretabilidad. Porque vamos a pensar, tengo una escala continua de glucosa. La glucosa tiende a tener una distribución asimétrica en estudios pequeños, ¿no? O sea, porque vamos a verlo más adelante, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo le decido aplicar una transformación aritmética, como por ejemplo un logaritmo? ¿Qué quiere decir el logaritmo de 5.1 de glucosa? Ahí es donde pues empieza el problema, porque, o sea, es poco práctico interpretar logaritmos, o es poco práctico interpretar el producto de una raíz cuadrada. Entonces, ¿para qué caso se reserva eso? Para yo cuando quiero hacer una asociación en un modelo de regresión lineal, un modelo de regresión binomial, o sea, cuando yo ya quiero realizar una asociación en un modelo ya más sofisticado, que lo vamos a ver más adelante, ahí sí, entonces empiezo a transformar esa variable. No sé si este punto quedó claro. Bueno, entonces, pasos a seguir para determinar la forma de la presentación. Me encanta que en medicina todo habitualmente lo simplificamos en pasos, en algoritmos o como recetas de cocina. Bueno, primero, determinar si las variables continuas que yo tengo son de tipo razón o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, porque pues todos estos consejos en realidad solo aplican para las variables de tipo razón. Cuando son de tipo intervalo o continua, o de conteo, pueden saltarse todos estos pasos y irse directamente a la presentación de mediana y rango intercuartilar. Bueno, si ya sé que es una variable de tipo razón que, pues bueno, habitualmente al principio tarda uno en acostumbrarse a identificarlas, pues el siguiente paso es evaluar con un histograma la distribución de esa variable continua. Un histograma es poderoso para identificar el tipo de distribución que tiene una variable. De manera muy general, identifique si el histograma se parece a una curva de distribución de Gauss.
El histograma también me va a ayudar a identificar si existen valores extremos, ¿no? O valores atípicos. Un valor extremo o un valor atípico, de manera muy general, se puede definir como aquel valor que yo estoy contabilizando dentro de mi variable continua, pero que va a sesgar mi distribución continua, ¿va? Vamos a verlo con un ejemplo para que esto quede más entendible. Evalúe dentro de su descripción de esa variable continua la media y la mediana. O sea, tienen que evaluar si la media y la mediana coinciden. Si estas dos medidas tienden a coincidir, entonces pregúntense, si estas medidas no tienden a coincidir, entonces pregúntense, ¿qué tanta diferencia existe entre la mediana y la media? O sea, ¿qué tanta diferencia clínica existe, ¿no? O sea, si estamos hablando de que hay una diferencia de, no sé, de 0.5 decimales o 0.05 decimales, ustedes pregúntense, ¿qué tanta diferencia realmente se puede interpretar como una diferencia clínicamente relevante, ¿no? Lo vamos a ver adelante con unos ejemplos. Pero esto tiene a ser muy específico de cada área. Y finalmente, y vuelvo a lo mismo, cuando sean muestras relativamente pequeñas o de menos de 1000 sujetos, complementen con una prueba de normalidad. Es decir, si la media y la mediana tienden a coincidir y mi histograma tiene una distribución simétrica, finalmente complementen con una prueba de normalidad. Y aquí ya las diapositivas previas ya les puse la receta de cocina para poder resumir esa interpretación, pero la prueba de normalidad tiene que soportar o tiene que apoyar la decisión que se hicieron previamente con el histograma y con las medidas de resumen, ¿va? ¿Y se puede hacer cualquier prueba de normalidad? Ajá, de manera muy general sí. O sea, debería dar lo mismo. Lo único que va a variar es el estadístico, el valor P puede que varíe por algunas decimales, pero de manera muy simplificada sí. Puedes agarrar cualquier prueba de normalidad y todas te van a tender a decir lo mismo. No hay una que te diga, este es 0.06 y otra se equivoque en 0.04. He ahí el problema de usar pruebas de normalidad, o sea... Usas la que te convenga, ¿no? Exacto, o sea, porque se presta mucho a, pues si esta prueba de normalidad me dio con 0.05 o 0.04 del valor P, y la siguiente prueba de normalidad me dio con 0.06, ¿no? O sea, una me va a decir que la presente como mediana y otra me va a decir que la presente como media, ¿no? De manera muy general, las pruebas de normalidad son muy dependientes del tipo de diseño, del tipo de contexto, de muchas cosas. Si yo les pudiera decir ahorita cuál prueba de normalidad utilizar para que lo tomen como su prueba de confianza o de primera elección, la de Shapiro-Wilks. Se ha demostrado de manera ya muy simulada y ya en otros contextos que la prueba de Shapiro-Wilks es la que mayor potencia estadística tiene para detectar una distribución normal en una muestra menor a 1000 sujetos, ¿no? Es, creo que la vieja confiable dentro de las pruebas de normalidad y la que al menos yo les recomiendo que utilicen de primera instancia. En otros cursos de estadística de seguro han escuchado, cuando es menor a 100 sujetos se utiliza Shapiro-Wilks, cuando es mayor a 100 sujetos la de Kolmogorov-Smirnov, no me acuerdo cuál de las dos, si era más de 1000, más de 100 Kolmogorov o menos de 1000 la de Shapiro, pero bueno, el punto es que estos consejos de Pulgar se ha demostrado que son poco factibles en la práctica clínica o en la práctica real, ¿no? Entonces yo les aconsejaría de manera muy general que utilicen cualquiera de estas 4 pruebas que les traigo a colación. Las 4 tienden a tener el mismo resultado. Si me preguntan cuál es la que yo tendría que utilizar de manera, pues como la vieja confiable, la prueba de Shapiro-Wilks, ¿va? Entonces, estos 5 consejos los vamos a implementar en un ejercicio que les traigo en R. Ahora sí, si el punto 2, 3 y 4 les dice, pues es una prueba, perdón, es una distribución normal, o tiene mi variable a ser una distribución simétrica o normal, pues no se metan en conflictos, preséntanlas como media y desviación estándar. Cuando no es el caso, mi histograma está sesgado, cuando la mediana no coincide con la media, cuando la prueba de normalidad salió con un valor P de menos de 0.05. Entonces, preséntenlo en media y rango intercuartilar. Así de sencillo, ¿no? Entonces, vamos a la parte práctica de esta clase. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Bueno, entonces la parte práctica es muy dirigida y va a ver algunos casos hipotéticos que les traigo a colación. Justamente le iba a decir, doctor, que si se acercara a Rodrigo para ver la clase. Bueno, entonces el script es una cuestión complementaria. Lo importante es que ustedes tengan bien clara la teoría, ¿va? Entonces, para este script vamos a utilizar 5 paquetitos, ¿no? Que, bueno, si no los tienen instalados, pues los pueden instalar cuando tengan conexión de internet fija. Para este ejemplo vamos a utilizar la base de datos de Framingham, que pues va a ser una base que nos va a acompañar en todo este curso. Hasta el punto de cargar la base ya lo pudieron hacer, que es la parte 1. Sí, justo. La base de datos que vamos a trabajar en este ejemplo es la de Framingham, bueno, particularmente el archivo que dice framingham.xls, ¿no? ¿No te acuerdas? Si no, búscalo ahí en tu Explorer, ¿no? Es ese, ¿no? Dale doble clic y ya lo abro. Listo. Ok, está ahí la versión que teníamos. Los paquetes y creo que las bases de datos ya vienen cargadas en estos paquetes. ¿Sí, no? No, la de Framingham la tienen que tener en su archivero, bueno, en su carpeta donde tienen guardado todas las clases. De ahí que las jalas con el directorio de trabajo. Bueno. Ahí la tienes en esa carpeta, esa base. Son nada más 3 secciones, ¿no? Sí. ¿No me la conoces la base? A ver, si quieres vamos. Debe ser la clase 5. Si es ahí, vete a la carpeta donde tengas todos tus. Bueno, la base de esta clase. Es que aquí está, pero Dale copia y te va a aparecer un código aquí. Y aquí te lo puedes decir. Copia y reemplázalo por toda esta línea. Entonces esto no es ese interno, es como Ya, correcto. Y si tienes ahí guardada esa carpeta, tienes darle run. ¿En dónde estaba la base? En el Classroom. Sí, pero ¿en qué clase? La pasada. Ajá, No, la antepasada. en la número. ¿Sí? Esto que te pareció que ya es lo. Supporting directory. O sea, aquí es como los textos es como la herramienta de trabajo. Es aquí just cookies. Hay una que dice cargar de datos. No me digas que no les cargué la clase 6. No te aparece. Si no, ahorita se las mando a entrar al chat para que la tengan, ¿va? No estás en el libro, ¿verdad? A ver si. ¿Tú se la pasas, Daniel? No lo puedo agregar. Te escribo el número aquí. 55, 34. Bueno, amén ahorita de que Omar está teniendo un poco de problemas técnicos. ¿Todo se la tiene? A ver. ¿Eh? Ah, sí, sí, pero
a ver. Se lo mandaron por WhatsApp, ¿no? Sí, justo. Ronnie, ahí está. ¿Ya? A ver, no, pero Déjalo agrego, ¿va? para que vuelva a reenviar esto. O sea, tengo que correr Framingham, ¿verdad? Ujú. Listo. ¿Dónde está? Ya. Tú, Rodrigo, creo que ya pudiste, ¿verdad? Sí, no la puedo correr. O sea, ya la. A ver. Ya. Y ya te la mandé, nada más descargada y lo haces cuando vaya a descargar. Bueno, las descargas y la llevas a la carpeta donde están todos los datos. Sí, sí. Ah, pero hay que cargarla de como la otra vez, ¿no? A ver. Ah, sí, no me acuerdo. Era por database. ¿Neta? ¿Qué te pareció aquí? Ok. Si le das aquí en run, ve. Ahí está. ¿Ya te lo cargó? ¿Qué pone? No sé. Pero ya. Es que probablemente es que el texto. ¿Cuál era el pasito para sacar? Era La sesión. La sesión de directory. Y lo que tienes tu. No, no, hasta acabó. Sí, sube, ya te cargó esta vez. Entonces ahí le diste open, pero ya ves, te sigue saliendo el código que vas a copiar. Aquí está la base. Entonces ya cargué. Esto Es que esto solo te va a correr la línea de código que, en la que estés. O sea, tendrías que buscar las que se corren todo para que te lo corra. Pero está la opción de run y te va a correr todo el código previo que tengas, o sea, como todo lo que tengas antes de tu cursor. Yo lo que te recomiendo es que una vez que abras un código nuevo, te vayas pues a las primeras líneas de código y componente. Exacto. Y ya cuando lo abras, aquí estoy borrando todo para que veas que, o sea, no se cargó nada, no se guardó nada. Entonces le das control enter. Bien, te lo cargó. O sea, ya que está cargada, como la abro. Hay dos ojos para visualizar, dice, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo sé que ya está? O sea, ya me la había había cargado y simbolizo esto, me está diciendo que cuando ya la cosa está lista y ya terminó de hacer aquí, O sea, ya está cargada. ya salió esta flechita azul. Aquí mira que son sistema de vacío. Aquí ya Y no es todo eso. cuando cambia el número de la flechita. Esa sí ya depende de determinado. Son las medidas de resumen que nunca por eso en la sección 2 no profundizamos para que lo vas a poder verificar. Eso lo vimos en el test pasado. Sí. ¿Tú ya estás de orden? Está lista los paquetes. Es que los necesitamos. Bueno, entonces, Sí, ¿qué es lo que continuamos, no? Bueno, Ya creo que estamos todos en el punto donde cargamos la base de datos, ¿no? Bueno, entonces va.
Lo que le pasó a Rodrigo probablemente es algo que les puede pasar también a ustedes. Bueno, abrieron el script y pues lo primero que les recomiendo así como consejos prácticos es que resuman o hagan chiquito las secciones de cada script que tengan. Y para hacerlo chiquito pues nada más le dan aquí en la flechita de acá para que se les abra o se les expanda una sección. Bueno, entonces yo le decía a Rodrigo que un consejo práctico es que vayan línea por línea viendo si corre. Entonces para ello en Windows ya vimos que es Control Enter y para Mac es Comando Enter. Ese es también creo que consejo para ti, ¿no, Brian? Entonces Comando Enter y van corriendo su script, ¿no? Entonces aquí les apareció un vector nuevo que se llama Fram y este vector, si ustedes le dan aquí en el iconito que está acá, les va a permitir ver su base tal cual como si lo vieran en un Excel, ¿no? Bueno, la sección 2, no voy a profundizar tanto en los detalles de cada una de estas funciones, solo quiero que se acuerden que esta sección es para recodificar, para manipular básicamente la base de datos. O sea, es un ultra resumen de lo que vimos en nuestra clase pasada, de ver cómo se puede transformar una base, limpiarla y depurarla para que sea más fácil su manipulación. Entonces aquí no me meto en tanto detalle, solamente le estoy cambiando los nombres a las variables. Las variables numéricas le estoy quitando cualquier letra que tenga para que pueda interpretarlo como un número. Estoy aquí interpretando o pidiéndole a R que interprete a partir de un punto de corte una nueva variable, en este caso a los que tengan más de 65 años. Pues aquí estoy creando una nueva variable para definir a aquellos que tengan hipercolesterolemia. Una pregunta, un poquito más adelante dice ver que las variables continuas sean continuas. Eso solo es asignarle a esa, o sea, como decirle al programa que esa variable determinada es Justo. Si quieres ver qué es lo que pasa, por eso es... ¿Corremos todo? Sí, corres todo. Básicamente es el consejo, Brian. Ve lo que pasa cuando tienes una variable que tú sabes que es continua, pero no necesariamente es continua. Mira. Si quieres lo vemos con el colesterol. ¿Te acuerdas que en la clase pasada vimos que R es muy sensible a las letras? Si por alguna razón se te fue una coma, un punto de menos, lo que tú quieras, te lo va a reconocer como carácter. Esto R lo va a reconocer como si fuera letra, ¿no? Y eso, si tú quisieras evaluar el promedio, la mediana y eso, imposible, ¿va? Entonces tú tienes que forzarle a que te lo reconozca como un número. Entonces esto ya después lo guardas de nuevo en la variable que tú ya tenías con ese nombre, o lo puedes guardar como otro nombre, pero finalmente lo guardas como una variable que tú ya sabes que va a ser tu variable continua que mida colesterol, glucosa, etc., ¿no? Bueno, entonces aquí me quedé. Estas variables nada más es para identificar puntos de corte a partir de variables continuas. Por ejemplo, del colesterol, pues yo puedo sacar aquellos que tengan hipercolesterolemia. De la glucosa puedo sacar aquellos que tengan hiperglucemia. Puedo definir a partir de mis variables continuas una condición como la hipertensión, mis categorías de IMC. Y finalmente les etiqueto o hago etiquetas a mis variables categóricas para que me las reconozca dentro de pues ciertas categorías. Entonces al final, una base como las que les muestro aquí es una base que ya tiene más depuración y más interpretabilidad. Creo que, Rodrigo, tú ya estás hasta ese punto y tú ya estás a ese punto, ¿no, Brian? Bueno, la otra razón por las cuales les digo que R es una buena forma de pues analizar cosas es... voy a hacer zoom out. Vean, ahí ya no tengo nada guardado en mis bases de datos. Entonces, ¿Borramos todo el loro? podrías hacerlo para ver el ejemplo que les voy a poner ahorita, pero vean. ¿Qué pasa si yo agarro y selecciono la sección 1 y 2? O sea, al mismo tiempo, como si fuera texto, y yo lo corro. Vean, logré lo mismo. O sea, para evitar estar así como línea por línea, ¿no? Bueno, entonces la sección 3 es en realidad la que me importa, porque aquí es donde vamos a discutir estas consideraciones de las variables continuas.
Entonces, funciones para evaluar medidas de resumen. Con esta función yo puedo sacar dirigidamente el valor mínimo, con esta función puedo sacar dirigidamente el valor máximo, puedo sacar con esta función el promedio, con esta función la mediana, la varianza, la desviación estándar, el rango intercuartilar y si yo quisiera sacar los cuartiles de manera dirigida, por ejemplo el cuartil 75, el cuartil 80, el 95, con la función quartile. ¿Cómo funcionan estas, cómo funcionan estas funciones? Pues nada más agarro, lo copio, es como mi machote, y yo ya sé que mi vector que tiene mi base ya corregida se llama fram1 y que para poner una variable yo solamente tengo que poner el signo de pesos y me van a salir todas mis variables. Si yo quisiera evaluar el mínimo de la edad, vean, así de sencillo. Puede que les ocurra este error que es habitual al momento de utilizar estas funciones. Cuando quieren saber, por ejemplo, el mínimo de la glucosa sérica, les va aquí a arrojar un NA. ¿Por qué? Porque tienen NAs o tienen valores perdidos dentro de esa variable continua. Entonces, una forma de sobrellevarlo es que ustedes pongan una coma y pongan la subfunción RM, es na.rm y le dan true. Lo que hace esta función es que omite a las variables, a las mediciones perdidas. Entonces así ya puedo ver na.rm igual a true. Entonces de manera muy general así puedo sacar el mínimo de mi glucosa en esta serie. ¿Esa función significa RNA? No, que no te ponga RNA. Es creo que remover, ¿no? Ajá. Na remove, creo que esa es la abreviación. Entonces, si le dices verdadero, es que sí los va a quitar. Si le pones false, es que no los va a quitar. Ya, hasta que deja los números. Exacto. Bueno. Entonces, vamos a aplicar los pasos prácticos en nuestro R. Esto lo pueden hacer en cualquier programa estadístico, SPSS, Stata, aquí se los traigo en R, ¿no? Entonces, primero, determinar las variables continuas que yo voy a desear presentar en mi reporte descriptivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis variables continuas en mi base de Framingham? Pues al menos yo ya tengo identificado algunas. Por ejemplo, la edad, el cigarrillos por día, el colesterol total, la presión sistólica, la presión diastólica, el índice de masa corporal, la frecuencia cardíaca, la glucosa sérica, creo que ya. Bueno, si no, de todos modos, si ustedes le dan la función de structure, pueden ver cuáles de ellas son variables de tipo numérica. Por ejemplo, a mí no me interesa presentar el ID a pesar de que es una variable numérica. O sea, ¿para qué quiero presentar el resumen del ID, ¿no? Las que sí, pues es la edad, los cigarrillos por día, colesterol, la presión sistólica, diastólica, etc. Bueno, entonces para esta clase vamos a trabajar con dos variables, la edad y la glucosa sérica. Entonces, ya que tengo identificadas mis variables que yo deseo incluir en mi reporte estadístico, en mi artículo, en mi tesis, en lo que yo quiera, pues bueno, ahora es cómo las voy a presentar. Entonces, segundo paso, evaluar el histograma, ¿va? Entonces, con el histograma nos vamos a dar una idea si mi variable sigue una distribución normal o no. Entonces, quiero que pongan atención al siguiente histograma. Este es el histograma de la edad. Entonces, ¿tú qué dirías, Brian? ¿Que se parece a una distribución como esta? Sí, no, más o menos. No, más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Tú qué dices, Omar? Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Pues no nos parece. Tiene ahí como un chipotito, ¿no? O sea, como unos valores ahí conglomerados aquí y unos valores atípicos del lado derecho, ¿no? Vamos con la glucosa sérica. ¿Tú qué dices, Brian? ¿Sí? ¿No? ¿Quién da más?
¿Se parece a una distribución normal o no? No. Tiene todos valores acá. Exacto, porque aquí tenemos valores atípicos o valores extremos. O sea, porque tengo a pacientes que tuvieron mediciones de glucosa de 400, 350, 300, o sea, que son plausibles. O sea, sí es factible que encuentres a alguien con 300 de glucosa en el medio, pues, de manera muy general, ¿no? Entonces, no se les olvide que la distribución se evalúa en su conjunto, no solamente en un pequeño cachito. O sea, lo estás evaluando en el big picture, ¿va? Entonces, de manera muy general, los datos extremos o los valores atípicos van a sesgar la distribución hacia donde se encuentre esos valores atípicos. Entonces, esta distribución va a tener un sesgo hacia la derecha, porque hacia allá se encuentran los valores atípicos. Si hubiese tenido valores atípicos del lado izquierdo, entonces se hubiese llamado una distribución sesgada hacia la izquierda, ¿va? Bueno, entonces, si tú... Ahorita está cerca, entonces sesgada a la derecha. Justo. El sesgo te lo va a dar los valores atípicos, ¿va? Entonces, si tú comparas de nuevo esta distribución con la de la glucosa, ¿cuál tiene una distribución más cercana a la normalidad? Pues esta, ¿no? La edad. Bueno. Entonces, primer paso, el histograma. Si sus datos se ven como una curva normal o como una campana de Gauss, probablemente tengan una distribución simétrica. Si de plano se ven como la de la glucosa, como esta, definitivamente no va a cumplir con una distribución simétrica o normal. Paso 3. Evalúen las medidas de resumen de TNS central, particularmente la mediana y la media. Entonces, con la función de summary vamos a evaluar la mediana y la media. Entonces, doctor, la mediana fue de 49 y el promedio de 49.58. ¿Cómo? Eso nos apoyaría a tener una distribución normal. ¿Por qué? Coinciden, ¿no? La media y la mediana. Exacto, coinciden. A pesar de que hay una diferencia de 0.58 años, diría mi madre, pues, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuánto es 0.58 años de edad más o menos, no? Pues casi nada, ¿no? O sea, dentro del big picture, o sea, tener menos de un año de diferencia, pues no representa una diferencia relativamente grande. Vamos con la glucosa. Entonces, la media de la glucosa sérica fue de 81.96 y la mediana fue de 78. Aquí ya podemos ver dos cosas interesantes. La primera de ellas es que por eso le llamamos el sesgo derecho o izquierdo, porque la media o el promedio se va a sesgar hacia ese lado. El sesgo se lo da, sí, los valores atípicos, pero los valores atípicos jalan el promedio. Entonces, ¿qué pueden ver aquí? Que la media se separa hacia la derecha. Ajá, exacto. ¿Y quién va a dar ese sesgo? Los valores, exacto, los valores atípicos hacia la derecha. O sea, tengo gente que tiene glucosas de 394, entonces, digo, a pesar de que es una medición esperable, o sea, pues, no es nada implausible que un paciente llegue con esas glucosas a consulta, pues esto me va a estar sesgando el promedio. Entonces, hay un... los datos perdidos? O sea, Sí, datos perdidos. Entonces aquí tengo una diferencia de 2, 3, casi 4 miligramos sobre decilitro de glucosa. Lo cual pues también puede ser debatible porque pues uno podría decir, bueno, pues no es tanta la diferencia desde un punto de vista clínico, ¿no? 4 miligramos sobre decilitro. Pero de manera muy general, cuando las diferencias sí sobrepasan la unidad, independientemente de pues, la interpretación clínica también, sí hay que pensar que ese promedio no necesariamente me va a hablar del grosso modo de la población. Entonces aquí ya puedes ver que la mediana y la media sí tienen una diferencia relativamente grande, ¿no? O al menos más grande que la de la edad. Entonces, ¿qué pasa si queremos presentar como medida de tendencia central o dispersión de forma individual? Entonces, esta es la mediana o el promedio de la edad. Este es el promedio o la media, perdón, de la glucosa sérica. Y
Esta es la mediana de la edad y de la glucosa sérica. O sea, lo mismo que me arrojó mi función de summary previamente. Entonces, para la desviación estándar, con la función SD de Standard Deviation, yo voy a poder visualizar la desviación estándar de la edad y lo puedo hacer para la glucosa, ¿no? Por ejemplo, ahí el 8.5 de la desviación estándar, viéndolo en el histograma, que significa que está, o sea, de la media. A ver, si quieres para visualizarlo. ¿Cuánto dijimos que era el promedio de la edad? 58 creo, ¿no? Perdón, 49.50. Ajá. Entonces, el 64% está de 49 más menos 8. Ajá, exacto, exacto. Y si tú quisieras extrapolarlo a dos desviaciones estándares, tendrías el 95% de, casi el 95% de todo tu histograma, ¿no? Ya más la de 8 por 2. Exacto, exacto. Con esto es muy fácil ver si tiene una distribución simétrica. ¿Cómo? O sea, con estas medidas ya es muy fácil en muchos casos ver si tiene una distribución simétrica. Ah, y para allá vamos. O sea, con el histograma, o sea, lo puedes ver de manera visual. Y con las medidas de mediana y, bueno, el promedio y la mediana, o sea, ya te das una idea de si están sesgadas hacia algún lado, ¿no? Pero, pues aquí el reto es decir, bueno, ¿y con cuál me quedo? ¿No? O sea, el reto es, ¿me quedo con el promedio o la mediana? ¿O me quedo con la desviación estándar o con el rango intercuartilar? Entonces, para eso, complementamos con una prueba de normalidad. Si yo te dijera, Rodrigo, ¿cuál sería tu medida de tendencia central para describir a la edad? ¿Con cuál te quedarías? ¿La mediana o el promedio? Es que, pues, por el histograma a mí me parece que no tiene una distribución simétrica, aunque la mediana y la media fueron muy parecidas. Exacto, ¿no? Entonces ahí, o sea, ahí el histograma me hace pensar que tiene una desviación. Exacto. Pero la otra medida, que ver solo media, me hace pensar que sí lo tiene, entonces yo le haría otra prueba a ella. Exacto. De manera muy general, o sea, cuando tu curva de distribución se parezca o tienda a parecerse de manera visual a una distribución normal, ya quédate con esa distribución, ¿no? O sea, ese es como el consejo de dedo. La segunda es, si no hay diferencia entre la media y la mediana, pues prioritiza la media, o sea, prioritiza el promedio como tu medida de tendencia central. Entonces, para la edad, pues ya viste, o sea, pareciera, digo, así como ojo de buen cubero, que tiene una distribución simétrica. Y pues la media y la mediana no varían mucho de pues las dos medidas. Entonces, ahí para fines prácticos es mejor presentarlo en promedio y desviación estándar, porque así le das al lector una idea ya más clara de dónde se encuentran el 68% de los datos, el 95%, el 99%, si lo decide multiplicar por tales desviaciones estándares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la glucosa? Por otra parte, la glucosa, dijimos, el promedio fue de 81, ¿no? Y la desviación estándar de la glucosa fue de 23. Entonces, si yo quisiera restarle 81.96 menos 23.95, le estaría restando una desviación estándar, ¿no? Si yo le decido restar otra desviación estándar, ya queda en 34. Si yo le decido restar otra desviación estándar, ya queda en 10. ¿Es plausible tener a un paciente con 10 de glucosa sérica? Pues no. Entonces, de ahí que a pesar de que no haya diferencias relevantes en cuanto a la media y la mediana, en cuanto a la glucosa, el problema va a ser cuando el lector quiera hacer esta suma y resta de las desviaciones estándares, ¿no? Entonces, el paso 4 es para complementar mi decisión previa. Entonces, el paso 4 incluye una prueba de hipótesis para evaluar la distribución de mi variable. Acuérdense que las pruebas de hipótesis tienden a estar sesgadas en torno a la n. Entonces, ¿qué pasa si yo le quisiera aplicar una prueba de Shapiro-Wilks a la edad? ¿Se acuerdan de cuál era la interpretación de las pruebas de normalidad?
Exacto, ¿no? Si es mayor a 0.05, la variable se comporta como una normal. Si es menor a 0.05, la variable no se comporta como normal. Entonces, ¿qué me pueden decir de la edad? Este es el valor P. Es 16 ceros después del punto decimal. O sea, tienes un valor P de .0000000000022 que no se comporta como normal. ¿Tiene relevancia eso al momento de mi decisión que yo ya me formé previamente? Pues no, o sea, finalmente, aquí en este caso, una prueba de hipótesis no tiene mucha utilidad porque ya vimos que mientras más la N, menos va a ser valorable. Para la glucosa sérica, vean, o sea, va a ser un valor P similar. O sea, si yo me guío de manera directa con mi prueba de hipótesis de una prueba de normalidad y yo me guío nada más con esa decisión, pues la regla va a ser, pues todo lo presento como mediana y rango intercuartilar. Entonces... ¿Pero el PIB ahí es menor del 2.2 o la W? Es notación exponencial. Tienes 16 ceros después del punto decimal. O sea, tienes un valor P de .000, 16 ceros, y después le sigue un 2.2. ¿Y el W qué significa? ¿Cómo? ¿La W qué significa? Es el estadístico de prueba. Cada prueba de hipótesis tiene su propio estadístico. En este caso es el estadístico W de Shapiro-Wilks. Vamos a ver más adelante que las pruebas de normalidad, pero las pruebas de hipótesis, lo más importante es, sí, el valor P, pero normalmente se acompaña de un estadístico que está en función de la muestra. De manera muy general, el estadístico no tiene mayor interpretación, o sea, puedes omitirlo si así lo quieres. Ese es como lo más importante. Y lo que me diría que los dos tienen distribución asimétrica, exacto. ¿Es diferente esta P de normalidad que las pruebas de hipótesis? Vamos a utilizar otra prueba de normalidad como la de Anderson-Darling. No, pero, o sea, una prueba de hipótesis es una prueba de normalidad. ¿Cómo? Una prueba de hipótesis es una prueba de normalidad. Una prueba de normalidad es una prueba de hipótesis. Pero hay diferentes pruebas de hipótesis que prueban otras cosas. Exacto. Esta solamente queremos probar si los datos están distribuidos. Exacto. A grosso modo, todas las pruebas estadísticas que se te vengan a la mente, TD-STUDENT, Chi cuadrada, son pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son herramientas para demostrar o para al menos soportar supuestos. Bueno, vamos a verlo más adelante en las clases. Entonces, determine su forma de presentación. Entonces, la edad, pues al tener un patrón simétrico en su histograma y aparte de que no deriva mucho entre la media y la mediana, lo decido presentar como promedio y desviación estándar. Y la glucosa en mediana y rango intercuartilar. Entonces, estas son las 4 funciones que yo les traigo a colación para que puedan presentar sus datos de manera apropiada. Vamos a ver al final del curso un paquetito muy interesante que se llama GT Summary. GT Summary nos va a facilitar que se presente todo en una tabla. O sea, ahorita lo estoy evaluando de manera pasito a pasito, pero al final del curso vamos a ver un paquetito que me hace todo este trabajo de manera ya automatizada. Entonces, nada más para que vean la bondad del GT Summary. Nada más quiero que vean por qué es importante tener esto en claro y no dirigirse de manera ya straightforward a este tipo de paquetitos. ¿Cuál fue la otra variable que dijimos? Aquí me equivoqué. Tendría que ser mediana y rango intercuartilar ahí. Bueno, cosa ahí. Bien. Con 3 simples líneas ya tengo las medidas descriptivas de mi variable. GT Summary asume que por default tu variable tiene una distribución asimétrica, que eso es lo que habitualmente pasa en la mayoría de los estudios de menos de 1000 muestras. Entonces aquí lo que me está mostrando es la mediana y el rango intercuartilar. Si yo quisiera forzar al GT Summary para que la edad me la presente en promedio y desviación estándar,
hay forma muy rápida de especificárselo. O sea, decirle, la edad solamente preséntamela en promedio y desviación estándar. Y la glucosa sérica, preséntamela en mediana y rango intercuartilar. Y esta tablita ya es parte de su tablita descriptiva que pueden presentar en su tesis, en su proyecto, en lo que ustedes gusten y manden. Pero este paquetito les va a evitar la fatiga de copy-pastearlo directamente a un Word. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? Mucha información. Oye, a lo del principio de los 3 pasos de criterio clínico, entonces ¿a qué te referías? ¿Como esto de la edad, por ejemplo? Glucosa de menos de 10. Ajá. Eso es lo que te refieres. Justo. Criterio clínico, el autoprograma. Exacto. O sea que la interpretabilidad se preserve. O sea, ese es básicamente el criterio clínico. O sea, que tú puedas interpretar apropiadamente tu variable continua si tú la estás evaluando con tus medidas de resumen. ¿Va? Simplemente. Bueno.